Bueno, vamos a colocar estas cositas, a ver si también me encuentro aquí. Hola, ¿qué tal? Creo que hay alguien por aquí. A ver si también puedo poner el chat. A ver si consigo colocar el portátil para poder ir siguiendo el directo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy intentando aquí a ver si consigo que por el portátil se me vea. A ver si lo conseguimos. Bueno, por mi canal directamente no me puedo ver. A ver si por este otro canal que también tengo aquí consigo poderme ver y puedo seguir un poquito también el, el chat con vosotras. Porque lo tenía esto sin voz. A ver WhatsApp message. si se escribe. Bueno, de momento sí, parece ser que el chat funciona. Uy, que no le he quitado el sonido. Un momentito, que si no empezará esto con los sonidos y no haremos nada. Hola, Pati, ¿qué tal? Muy buenas. Qué feliz verte, cariño. A ver si consigo por aquí que esto se quite. No has iniciado sesión en YouTube ni nada para dar al vídeo, comentarios, suscríbete. Bueno, ahora no me salgan mensajitos raros aquí porque entonces la hemos liado, ¿eh, chicas? Bueno, a ver si no tenemos tantos problemas con el tema del chat aquí en YouTube. Y además el delay y la diferencia mientras que yo hablo y se va emitiendo parece que es más pequeñito. O sea que lo mismo lo podemos hacer mejor por aquí que por el otro lado. Porque es que en Facebook también hay bastante delay. Desde que yo hablo, se recibe la señal y luego lo recibís vosotras, también hay bastante diferencia, ¿eh? Pues mira, a ver, no sé qué vamos a hacer hoy. Tenía pensado hacer, hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada. Me encanta que estéis aquí conmigo. Pues tenía dos cositas para hacer, tenía dos muestritas y no sé por cuál de ellas decidirme. Pues Mercedes me comentaba que mira, que le gustaba mucho esta muestrita. A ver qué os parece este tejido, porque hice una encuesta en YouTube de qué preferían, si que hiciéramos amigurumi, puntos fantasía, o que hiciéramos, ahora mismo no recuerdo, y ganó los puntos fantasía en YouTube. La encuesta, que la podéis encontrar las encuestas en el... ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues para hablar y esas cosas. Era esa y luego era también esta. Pero esta muestrita la hice con punto alto normal, de tres sacadas, y luego la hice también con punto alto, con doble hebra a la aguja, y casi que me gusta más con doble hebra a la aguja. Se ve como más bonita. ¿Eh? No sé, a ver, ¿qué os parece? Esta muestrita, que la podemos utilizar para bastantes cosas. ¿O os gusta más esta otra muestrita? A mí esta me gusta mucho, porque según con el hilo que la hagáis o con la lana que la hagáis, puede ser muy útil, puede ser muy bonita. Me gusta sobre todo por esta zona de aquí, que tiene la zona de los arcos y luego la zona de los cuadros que se va cerrando. Y la encuentro muy bonita. Pues yo creo que va a ganar esta de aquí. Además es una muestra facilita. Hay que tener en cuenta varias vueltas, porque tiene varias vueltitas, pero yo creo que es facilita. ¿Eh? ¿Qué me decís, chicas? ¿Qué me decís, Alicia, Patti? ¿Cuál os gusta más de las dos? Hola, Luzaris, ¿qué tal? Encantada de que estés aquí con nosotras esta tarde. Me alegro muchísimo.
¿eh? Les había enseñado la idea de las dos muestritas que quería hacer. Le había enseñado esta muestrita y a ver qué te parece, que yo la encuentro muy bonita. Y luego esta, que se puede hacer con... se puede hacer con punto alto normal, pero de 3 sacadas. Y luego también se puede hacer con punto alto con doble hebra a la aguja. Que también queda muy bonita. Es que no se ve bien, pero queda muy bonita. ¿Eh? ¿Qué me decís, chicas? ¿Cuál os gusta más? A ver, que voy a dar F5 aquí al portátil porque parece que se ha quedado como colgada. Me estaba llegando un saludo de Luz Daris y no lo he recibido. A ver si no se corta esto, y podemos empezar. Porque si no, luego me voy enrollando, enrollando y nos pasa lo de siempre que... A ver, bienvenida, bla, bla. Bueno, aquí en el portátil. Pues venga, chicas, vamos a empezar, ¿os parece? Venga, y luego ya si eso, si nos da tiempo, pues damos aquí una charradita, ¿eh? Empezamos aquí a colocar las cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace por vuestros países? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? A ver, vamos a dar aquí la vuelta a la cámara. Las tres están lindas, claro, pero tenemos que coger una. Eso es trampa, a mí también me gustan. Mira, ¿ves? Yo me voy siguiendo aquí con el portátil y aquí tengo todo el jaleo aquí liado de las cositas. ¿Eh? Vamos aquí a dar la vuelta, que si no, no me veo. Y así voy mirando vuestros comentarios. Uy, que se cae el móvil. Así voy mirando vuestros comentarios en el portátil. Aunque en el portátil se ha quedado colgado esto, ¿eh? Uy, guía para el dispositivo. Voy toqueteando. A ver, que vamos a darle un poquito más de luz. La primera que mostré, la sí que es más grandecita. Bueno, pues vamos a hacer esa. A ver si se ve bien. Que como sabéis, tengo la costumbre de tejer aquí en sobre las piernas. Que nos llegue bien la luz. A ver, hoy vamos a tejer en color rojo porque parece que con el blanco, que a mí me encanta tejer en blanco, ¿eh? Pero parece que con el blanco luego va quedando la imagen como cuadriculadita. Mira, ves, a mí es que me encanta el blanco, ¿eh? Pues mira, chicas, voy a tejer en blanco. Porque a mí es que con el blanco luce más. Ay, por cierto, quería mostraros, la semana pasada, el viernes creo que fue, hice un punto que quería mostraros porque estoy haciendo con él un jersey, ¿eh? Fijaros, qué chulo este punto que mostré el otro día de abanicos, qué bonito queda, que va haciendo aquí los abanicos. Era súper fácil porque mira, ¿ves? Son unos como una especie de tréboles, y luego vamos haciendo puntos altos encima. O sea, parece que la luz se ve muy rara, ¿no? A ver si podemos controlar la iluminación. Ay, que no me deja. A ver si me deja esto controlar un poquito la iluminación. Bueno, a ver ahora. A ver, pórrate. Cosa. Ahora parece que se ve un poquito mejor, ¿no? Sí. Pues este punto lo mostré el otro día, ¿eh? Y es muy chulo. Yo estoy haciendo este suéter con esta linaza que hace así como con un hilito brillante. Cuesta un poquito de trabajar porque se va liando mucho ese hilito, pero queda muy bonito, la verdad. A ver cuándo lo terminaré, porque entre unas cosas y otras no paro de hacer muestras y de hacer los directos, y al final la labor, como no se teja sola, bueno, pues venga, vamos a empezar. Entonces, para esta muestra que vamos a hacer, necesitamos hacer una base de 33 cadenas. ¿Vais a seguir la clase conmigo, chicas? ¿O lo iréis haciendo después cuando lo suba? Lo digo para ir más rápido o más lenta. Vosotras me diréis. Yo en principio empiezo a hacer las cadenas, ¿de acuerdo? Tengo que hacer las 33 cadenas de base. Pues decirme, por favor, si vais a ir haciendo el trabajo conmigo.
Entonces, la primera, como sabéis, no se cuenta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a trabajar, como siempre, con el algodón egipcio del número 5, ¿eh? Y con la aguja del 2,75 milímetros, 2,75, que me gusta mucho trabajar este hilo. Tiene una textura muy buena. Entonces, íbamos por 10 cadenas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mira, hago alguna más. Y luego si sobra, pues ya la desharemos, ¿eh? Siempre más vale que sobre que no que falte. Entonces vamos a iniciar. Para iniciar la primera vuelta, lo que tenemos que hacer es, primero de todo, hacer una cadena de subida que representa que es el primer punto bajo. Pero aunque hayamos hecho la cadena de subida, aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Este punto bajo que iremos haciendo cuando iniciemos todas las vueltas nos irá muy bien porque nos sirve de apoyo para lo que es la base en los costados para que quede pulido para luego finalizar la siguiente vuelta. Entonces, es un truqui que creo que es interesante para este tipo de tejidos, ¿vale? Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a pasarnos echando 12, aquí era punto alto doble, ¿no? Sí. Echando 2 hebras a la aguja, vamos a dejarnos en la base 4 puntos sin tejer. Sería 1, 2, 3, 4. Y en el quinto vamos a hacer un punto alto cogiendo las 2 hebritas de arriba para que luego no se abra demasiado. Entonces, todos los puntos altos que hagamos del centro del dibujo los tejeremos con doble hebra a la aguja. Hola, Clau Flores, ¿qué tal? Encantada. Pues sí, aquí aprovechando el tiempo un ratito, ¿verdad? Me encanta que estés con nosotras. Pues venga, vamos a empezar aquí los puntos altos de doble hebra a la aguja, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que sacar 3 veces. Ahora, nuevamente, doble hebra a la aguja y vamos a completar en total aquí 5 puntos altos. Entonces, marcamos igualmente en el mismo agujerito. Vamos a hacer, aquí siempre la primera vuelta cuesta un poquito más, porque claro, no tenemos donde apoyarnos. Sería el segundo. A ver. Uy, se escapó. Doble hebra. Esta será el tercero. Doble hebra. Vamos por el cuarto. Mira que es diferente, ¿eh? Cuando tenemos la cámara delante, que no vemos bien dónde estamos pinchando. Además, forzamos también la postura para tenerlo cerquita de la cámara, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos altos aquí. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a, dejando a 4 puntos en la base, o sea, perdón, dejando 3. Será 1, 2, 3, 4. En el quinto hacemos un punto bajo. Aquí hacemos un punto bajo. Ahora nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Doble hebra a la aguja y otra vez. 1, 2, 3, 4. En el quinto, los puntos altos. Nuevamente hacemos el mismo abanico. Con punto alto de doble hebra en la aguja. Será 1. Aquí otra vez. 2. Doble hebra. 3. Vamos por el cuarto. Doble hebra. Y vamos por el quinto. A ver, el hilo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Es que no me gusta preguntar por la salud con el dichoso virus este,
porque empezamos a tener penas y lo que quiero es que estemos alegres y que estemos contentas, ¿eh? Venga, ahora vamos a hacer directamente en la base saltando 4 puntos, o sea, 1, 2, 3, 4. En el quinto vamos a hacer aquí directamente un punto bajo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a echar 2 hebras a la aguja, 1, 2, y hacemos 1, 2, 3, 4. En el quinto, el grupo de los 5 puntos altos. Será 1, aquí 2, que me voy de cámara, 2, a ver, aquí, 3, 4 y 5. Que por cierto, ayer para los que no me visteis, si era el Día de la Madre en vuestro país, muchas felicidades, ¿eh? Venga, ahora nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 en el quinto punto. Espérate que me voy. Sí, punto bajo. Y me van a faltar puntos porque he hecho algo mal. Bueno, pues ahora continuaré, aquí no pasa nada. Entonces será 1, 2, 3, 4, 5, doble hebra, nos vamos aquí al final. No, 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 no. Lo tengo que deshacer, chicas. Lo tengo que deshacer. Lo he hecho mal. Venga, lo he hecho mal hasta aquí. Porque he ido perdiendo puntos porque no son 5, son 4. Venga, esto pasa hasta las mejores familias, lo siento. 1, 2, 3, 4. En el cuarto hacemos el abanico. Porque me voy guiando de la muestra que tengo hecho yo. Será 1, 2, 3. Esas muestritas siempre lo que cuesta es la primera vuelta. 4 y 5. Venga, ahora sí, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos pasamos al cuarto. Será 1, 2, 3 y 4. En el cuarto hacemos un punto bajo. Aquí punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora cogemos 2 hebras a la aguja en el cuarto, 1, 2, 3 en el cuarto, el grupo de puntos altos. Entonces, claro, cuando hacemos los vídeos para grabarlos, los editamos, los cortamos y cuando nos equivocamos, pues no pasa nada porque no se ve. Pero al hacerlos en directo, pues nos podemos equivocar. Que además todas aprendemos equivocándonos, haciendo y deshaciendo. Aquí, venga, a ver cuántos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora tenemos un grupito, tenemos el arco, tenemos un grupito. Ahora, en el cuarto, o sea, sin perder este de aquí, ojito, será 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos que hacer un... es que me falla algo aquí. Aquí vamos un punto bajo. Ahora cogemos 2 hebras y directamente en el cuarto, 1, 2, 3, 4, aquí. Que es lo que antes me ha pasado. Este paso me lo he saltado. Y claro, me comí aquí otra vez los puntos y es por lo que me falló. Será 1, 2.
Las bajo un poquito para que se vean mejor, que queda muy cerca. Ah, vale, que me salgo de cámara, perdón. Espérate, que voy a mover un poquito la cámara y así lo veo mejor. Gracias por avisarme, cariño. A ver, llevamos 3, 4 y ahora la quinta. Ok, ahora sí, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora lo que hacemos es, en el cuarto, 1, 2, 3, 4, hacemos un punto bajo, intentando coger las 2 hebritas de abajo. Ahora nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, cogemos 2 hebras a la aguja, nos vamos al cuarto, 1, 2, 3 y 4, y aquí hacemos el grupito de 5. Será 1, ajá, 2. A ver, Pati, ¿qué me dices? Espera, que tengo un mensaje delante y no lo veo. Un segundito. A ver, el ratón este. A ver. Bájela. Ah, vale, que me lo decías tú, Pati. Vale, vale, perdona. Que no sabía que me lo había dicho porque tenía un mensajito delante en el portátil. Ahora llevamos 3, 4 y vamos por el quinto. Muy bien. Ahora sí, directamente nos vamos al cuarto. Será 1, 2, 3, 4 y aquí hacemos un punto bajo. ¿Veis que al principio hice más puntos de la cuenta? Es que tenían que sobrarme, no me podían faltar. Entonces me había saltado este paso de aquí y aquí me había comido 4 puntos. Listo, pues ahora la primera vuelta la tenemos. A ver, que voy yo con mi herramienta favorita, que es mi contador de vueltas. Ahora vamos a pasar a la 2. Esto os lo recomiendo, chicas, ¿eh? El contador de vueltas es una maravilla, ¿eh? Vale, venga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 cadenas al aire. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Giramos el trabajo y con 2 hebras en la aguja nos venimos al primer punto que hicimos de este grupo, al punto que queda más elevado. ¿Veis que hace como un arco aquí? Pues al que queda más elevado, allá nos vamos y allí vamos a hacer 5 puntos altos. Entonces hacemos 1, acordad que estamos trabajando con puntos altos de doble hebra a la aguja. Mirad la que se ha liado aquí. Fíjate. Esto si lo hago queriendo, no lo consigo. 2, 3, 4 y vamos por el quinto. Aflojamos un poquito de hilo. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que tiene de fácil este trabajo es que más o menos se va repitiendo las mismas acciones. Los grupos de 5, las cadenas de 5. Entonces esto nos da una ventaja, ¿eh? Ahora nos vamos al centro del punto bajo que hemos hecho en la base y aquí hacemos un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 hebras en la aguja y ahora nos venimos igualmente aquí. Hola, ¿qué tal, arañitas creativas? Encantada desde México, ¿verdad? Muy bien, gracias por sumarte al grupo. Pues eso, nos venimos aquí, al arco, al punto más alto y 5 puntos altos con 2 hebras en la aguja, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Ve? Ahora hemos hecho ya este primer arquito de aquí, ¿Vale? Ahora
De aquí nos vamos a pasar directamente al punto de aquí. Vamos a cerrar, o sea, vamos a ir trabajando con una especie aquí de abaniquito, de arañita, y luego vamos a ir trabajando cuadraditos, ¿eh? Mira, ¿ves? Vamos trabajando el grupo de arañitas y vamos trabajando cuadraditos, arañitas, cuadraditos, lo vamos alternando. Entonces, ahora nos toca cerrar cuadradito. Por tanto, doble hebra a la aguja y nos vamos al punto más alto del abanico que viene. Y aquí otra vez 5 puntos altos. Será 1, doble hebra. Ay, se escapó. Vamos por el segundo. Vamos por el tercero. Vamos por el cuarto. ¿Y qué os explicáis, chicas? Y vamos por el quinto. Muy bien, ahora ya hemos cerrado este cuadradito, ¿veis? Vale, pues ahora vamos, después de cerrar este cuadradito, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a trabajar en el arquito, en la arañita. Entonces, aquí en el punto bajo que teníamos en la base, hacemos otro punto bajo y subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente doble hebra a la aguja y nos vamos aquí a la zona más alta del siguiente abanico y nuevamente 5 puntos. Será 1, 2, 3, 4 y el quinto. A ver, el hilo se engancha. El quinto. Vale, ahora, ¿cómo cerramos esta vuelta? Pues una vez hemos llegado aquí, lo que vamos a hacer es echar 4 hebras a la aguja. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a ir a donde antes os comenté que teníamos que hacer el punto bajo en la base. Entonces nos vamos allá. Y aquí vamos a hacer nuestro punto alto con 4 hebras en la aguja. 2, 3, por lo tanto tenemos que hacer 5 sacadas. ¿Vale? Entonces, la segunda vuelta ya la tendríamos. Esto ahora, aunque haga cosas raras, luego cuando le echemos un poquito de vapor ya se acomoda, porque aquí tiene que hacer así como un arquito. Yo esta muestra también ya le eché un poquito de vapor, Entonces, ¿veis? Aquí queda como un arquito. Venga, pues ahora vamos a la vuelta número 3. La vuelta número 3 la vamos a empezar con 5 cadenas, pero primero hacemos una cadena de subida, damos la vuelta y aquí nuevamente un punto bajo, que luego nos servirá de apoyo. Entonces 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues como ahora donde teníamos la arañita tenemos que hacer cuadradito y donde teníamos cuadradito empezamos la arañita. Por la arañita o la palmerita, como queráis llamarla. Por tanto, echamos doble hebra a la aguja, nos vamos aquí, al lado, aquí, al lado más próximo al lado contrario de lo que es el abanico. Es siempre al lado más alejado. Entonces, aquí hacemos nuestros 5. Uy, ¿cuántas hebras he echado yo aquí? Así, 2, claro. Es que como estuve trabajando también la otra muestra hoy, ahora la mano quiere hacer un punto alto diferente. Será 1, 2, 3, 4 y vamos por la quinta. Bien, ahora como tenemos que cerrar, echamos doble hebra a la aguja y nos vamos al siguiente arquito. Entonces nos venimos aquí, a este de aquí, para cerrar la palmerita esta. Será 1 con doble hebra a la aguja, 2,
3. A ver el hilo. Ahí va. Se escapó. Por cierto, me tenéis que decir, en serio, de verdad, sin ningún problema, ¿eh? En Facebook o donde os mejor os apetezca o en los grupos de Messenger, ¿a qué os gustaría que hiciera? 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos 5. Pues claro, luego yo, pues no sé qué hacer, ¿eh? Venga, ahora ya hemos cerrado cuadradito aquí, ¿de acuerdo? Pues ahora nos toca aquí empezar palmerita. Hacemos 5 cadenas. Será, ay, la aguja. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos al centro de aquí, pero yo lo cojo así. Hago así al lado para que quede bien en el centrito. Y aquí hago un punto bajo. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque si lo pincho aquí o pincho aquí, queda desplazado. En cambio, aquí queda en el centro perfecto. Y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, nuevamente, doble hebra la aguja. Nos vamos a este lado del arco, no aquí al principio, sino al final. Y nuestro abanico será 1. Ahora vamos por el segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto. Por cierto, ¿qué os gusta más al final? ¿Que imita así en YouTube o os gusta más en Twitch? Yo es que me parece que me siento más cómoda aquí en YouTube, pero bueno, si a vosotros, lo que a vosotros mejor os venga. 1, 2 y vamos a pinchar aquí, para cerrar el cuadradito. Será 1, 2. Ahí. 3, 4. Porque además pienso que más o menos todas YouTube sí que lo utilizáis. Ya estáis registradas, ya tenéis todas las cosas preparadas. En cambio, en Twitch, muy poquitas de vosotras lo tenéis. Entonces, no sé, ¿qué opináis? Venga, pues seguimos. Vamos a terminar esta vuelta. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos a ir aquí, a la base, ¿eh? Y teníamos las 5 cadenas de la vuelta anterior, pues aquí, justo al final de estas cadenas, será donde pincharemos y haremos un punto bajo, porque estas 5 cadenas le dan la altura a la vuelta anterior. Por eso aquí hicimos el punto alto con 4 hebras en la aguja. Entonces, a un lado iniciamos con 5 cadenas y al otro lado pues cerramos con el punto alto de 4 hebras en la aguja. Ahora nos vamos a la vuelta número 4. Entonces, igual que antes, hacemos una cadena de subida, damos la vuelta y aquí hacemos un punto bajo en el mismo punto, Punto bajo. Listo. ¿Qué haremos? Pues lo mismo, las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí tenemos iniciado el cuadradito. Entonces, tenemos que hacer el frente del cuadradito. Por tanto, 2 hebras a la aguja. Nos venimos aquí al principio del arco, aquí al principio, para que luego nos quede el arco completo que se mire. Porque si nos venimos a este lado ya se cierra, Nos venimos aquí al principio. Será 1, 2, 3, 4. A ver el hilo. Y 5. Ahora, como tenemos que cerrar el cuadradito, no hacemos cadena, sino que cogemos 2 hebras de separación, o sea, 2 hebras en la aguja,
y nos venimos a este punto para cerrar el cuadrado. O sea, aquí lo abríamos y ahora lo cerramos. Será 1. Vamos por el segundo. Vamos por el tercero. Esto ya de los puntos altos lo tenemos superadísimo, lo tenemos chupado, ¿eh? Vamos cuarto y ahora ya por el quinto. 1, 2 y 3. Ok, ¿veis? Ahora aquí estamos cerrando. Encima de la arañita, encima de la palmerita, hemos cerrado el cuadrado. ¿Ves? Que queda el redondito. ¿Eh? Venga, pues ahora tendremos que hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos que hacer el segundo punto de la palmerita. Entonces, para hacer el segundo punto de la palmerita, nos venimos aquí al centro del punto bajo de la vuelta anterior, punto bajo, y 1, 2, 3, 4, 5, y nos vamos directamente al otro cuadrito que tenemos que cerrar. Entonces, cogemos 2 hebras a la aguja y ahora nos vamos aquí, a este punto de aquí, para hacer el cuadrado, para cerrar el cuadrado. 1. Ahora os lo vuelvo a mostrar, lo que os digo del cuadrado y la palmerita. Claro, os lo pongo como ejemplo para que os vayáis situando a la hora de irlo haciendo. Que no tengáis que seguir paso a paso todas las vueltas conmigo, sino que ya sepáis de que estoy hablando. 1, 2, 3, 4 y me falta 1. Doble hebra y aquí el quinto. Lo único que no caigáis como caí yo al inicio, de saltaros este paso, que visteis que lo tuve que deshacer. Ahora nuevamente 2 cadenas a la aguja porque cerramos el cuadrado. Entonces, como lo vamos a cerrar, nos venimos a este extremo. Igual, los 5 puntos altos de 2 hebras en la aguja. Serán 2. A ver el hilo, que va tirando de la mano. No sé si os pasa a vosotras, a mí me da un coraje que estás intentando coger la hebra y que no puedes porque te va tirando. 3, ay no, 4, 1, 2, 3, 4 y ahora el quinto. Hola Marines, ¿qué tal, guapa? ¿Qué te explicas? Mira, ¿ves la muestra tan chula que estamos haciendo? Venga, pues ahora vamos a cerrar esta vuelta, la vuelta número 4. Entonces tenemos que hacer 5 cadenas. 5 cadenas será 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos venimos al punto bajo de antes que os dije de truqui. ¿Veis cómo nos va muy bien tener este punto bajo aquí? Porque nos sirve de apoyo. Ahora, igual, una cadena de subida, damos media vuelta y hacemos nuestro punto bajo de apoyo. Este siempre lo vamos a hacer. Y así nos sirve de apoyo para la vuelta siguiente. Nos toca la vuelta número 5. Entonces, la vuelta número 5, en este caso sí vamos a subir con 6 cadenas, porque tenemos que subir un poquito más. O sea, todo el rato vamos haciendo 5 cadenas, 5 puntos altos, 5 cadenas, 5 puntos altos, pero en esta vuelta, en la 5, necesitamos subir con 6 cadenas. Chicas? Ahora veréis por qué. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cogemos doble hebra a la aguja y nos tenemos que venir a este abanico. Entonces, al venirnos aquí, si tenemos las 5 cadenas, luego cuando tengamos que hacer el punto de remate hacia arriba, nos quedaría pequeño. Entonces, aquí lo necesitamos, Venga, las 2 hebras en la aguja y nos venimos aquí. Entonces, hacemos nuestros 5 puntos altos de doble sacada. Ya llevamos 2. Pues les comentaba a las compañeras marines que me pidáis por favor lo que queréis que os haga. Porque así yo ya pues también me hago una idea y la verdad es que me facilitáis el trabajo. Por si no, yo tengo que estar pensando, ¿les gustará? ¿No les gustará? Y claro, también
pues así me ayudáis. Bien, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí habíamos cerrado cuadradito. Por lo tanto, de aquí ahora nos tiene que nacer otra palmera, ¿eh? Entonces, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos venimos al centro de la unión de los cuadraditos. Entonces, lo que decía antes, si pincho aquí, me queda ladeado. Si pincho aquí también. Solución, cojo aquí en el centro, cogiendo estos dos puntos de aquí, saco el hilo por aquí con cuidadito y así queda perfecto en el centro, ni para acá ni para allá. Nuevamente, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas y tenemos que ir con 2 hebras en la aguja al otro extremo del abanico, a este de aquí, para hacer nuestra palmerita. Entonces, tenemos nuestro punto alto primero. ¿A ti te gusta todo, Marines? Pues vaya, pues anda que me ayudáis así. Jo, segundo. Hombre, una pequeña ayuda, por fin. Aunque sea, me podéis mandar también fotos o cosas, de muestras que a ver si podemos sacar. Mira, ya llevamos 4. Tengo ganas, de hacer algún zapatito, de alguna cosa para bebé, pero no sé, los que no tengáis bebés, pues lo mismo nos interesa. Bueno, a ver, atentas, chicas. Aquí iniciábamos palmerita. Aquí ahora tenemos que cerrar palmera y hacer cuadrado. Por tanto, 2 hebras a la aguja y directamente a cerrar cuadrado. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí al primer punto y vamos a cerrar. Entonces, será 1, 2. ¿Visteis ayer, si alguna de vosotras estabais en el directo que hice en Twitch, los zapatitos que mostré al final del tutorial? ¿Alguna lo vio? 3, 4 y 5. 5 puntos. Listo, ¿ves? Ahora aquí iniciamos lo que es el cierre de la palmerita y luego tendremos que hacer el cierre total del cuadrado encima, ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos? Pues después de iniciar aquí el cierre de la palmerita, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente iniciamos otra palmera. O sea que nos vamos al centro y aquí hacemos nuestro punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y este vídeo luego cuando de esto va a quedar que todo el rato estoy tejiendo en un extremo, todo el rato, en el extremo de para acá, porque saco el tejido de debajo del móvil para ir viendo, y no me doy cuenta, lo voy sacando, sacando. Vale, ahora doble hebra a la aguja y vamos a hacer el otro abanico de la palmera, que sería aquí en ese extremo. Será un punto, 2 puntos. Vamos por el tercero. A ver. Vamos por el cuarto. Y vamos por el quinto punto alto de esta vuelta. Muy bien. Ahora, hacemos, en este caso, tenemos que hacer 4 hebras a la aguja, 1, 2, 3 y 4, y vamos a cerrar desplazándonos directamente en el punto bajo que hicimos desde la vuelta anterior, en el punto alto de inicio. Y veis, nos va estupendo haber hecho este punto alto aquí, porque si no tendríamos que ir buscando el agujero de la cadenita, se nos abriría, se nos perdería, y así tenemos esa base que nos hace un apoyo perfecto. Bien, vamos por la sexta vuelta. La sexta vuelta, a ver, la muestrita, la tengo aquí. La sexta vuelta lo que tenemos que hacer es subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Que por cierto, no sé el rato que llevo, pero... Venga, ahora vamos a dar... espera, no sé si hacer punto bajo. Punto bajo, punto, no, porque luego no toca aquí, luego toca encima. Venga, y giramos. Ahora, aquí tenemos que hacer la segunda vuelta del abaniquito, por lo tanto, 2 hebras en la aguja y nos venimos aquí,
al último punto antes de la palmera. Será 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a nuestra palmerita, o sea, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y sobre el punto bajo que teníamos hacemos otro punto bajo. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos al primer punto para hacer la palmerita. Al primer punto. Y aquí hacemos otra vez los 5 puntos altos con doble hebra a la aguja. O sea, 5 puntos altos dobles o vareta doble. Será 2, 3, 4 y 5. Ahora tenemos que cerrar el cuadrado porque solo llevamos una vueltita de cierre. Aquí teníamos la palmera, ahora teníamos 2, ahora los otros 2. Por tanto, 2 vueltas a la aguja y nos vamos aquí, a este lado, para el cierre del cuadrado. A ver, 1. Vamos al segundo. 2 hebras, vamos por el tercero. Vamos por el cuarto. Y vamos por el quinto. Ok, ahora tenemos que hacer nuestra palmerita, pues 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos al centro del punto alto para hacer el segundo punto de nuestra palmera. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente doble hebra a la aguja y aquí en el primero. Será 1, 2, aflojamos el hilo, vamos por el 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Y ahora vamos a cerrar la vuelta número 6. ¿Cómo la cerramos? Pues la vuelta número 6 haremos 4 puntos altos. O sea, perdón, 4 vueltas a la aguja. 1, 2, 3, 4 para poderle dar altura. Y vamos a pinchar aquí en la última cadenita de subida de la vuelta anterior. Entonces tenemos que hacer, pues, ahí, los 5 puntos. Ahora nuevamente empezaríamos por la vuelta número 7, que la vuelta número 7 sería como la 5, exactamente igual que la 5. O sea, espera que hago una cadena y levanto. Aquí tenemos la vuelta número 1, la 2, tenemos la 3, la 4, pues ahora nos tocaría otra vez la 5. O sea, tenemos que empezar a cerrar el cuadradito aquí, y luego cerraríamos del todo. Entonces cerramos cuadrado aquí, pero abrimos palmera a este lado. Cerramos cuadrado aquí y cerramos la vuelta. En este caso la vuelta la cerraríamos así, de esta forma, directamente con las cadenas al punto. Giraríamos la labor, volveríamos a hacer la segunda vuelta de cierre del cuadradito y luego aquí nuestra palmera, en el centro. Cerraremos la primera vuelta del cierre de cuadrado y acabaríamos a este lado. Subiríamos la siguiente vuelta, cierre total, segunda vuelta de la palmera y así sucesivamente. O sea que realmente con estas vueltas ya tendríamos más que de sobras, fijaros. Luego la labor se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Ahora nos encontramos en la vuelta número 7, o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, ¿ves? Aquí empezaríamos el cierre. A ver que me miren el portátil, si se ve bien. Espera, que va con un poquito de retraso. Sí, ahora.
Aquí empezamos la siguiente vuelta, las 5 cadenas y nos vamos al punto más alto. Hacemos los 2 abaniquitos de cierre de palmera, 5 cadenas, empezamos nuevamente la palmera, 5 cadenas, cerramos, acabamos en el extremo, 5 cadenas de subida e terminamos, finalizamos el cierre del cuadradito, segunda vuelta de palmera y cierre de cuadradito y acabamos aquí, volvemos a subir, ¿ves? Y luego ya nuevamente iniciamos palmera, iniciamos cierre donde teníamos y así sucesivamente, ¿eh? Igualmente como tenéis el paso a paso, pues lo podríais hacer perfectamente. No sé qué os ha parecido. Igualmente, cuando queráis, perdón, me podéis pedir que os mande el patrón, que yo os mando el patrón. Le doy un pantallazo y os lo mando, O sea que por eso no hay ningún problema. ¿Veis? Ahora, a esta muestrita que hemos hecho, pues le tendríamos que dar un poquito de vapor y como podéis ver, pues queda muy bien. Esta ya le he dado vapor y un poquito de apresto y por eso queda tan planita. A esta todavía pues tendríamos que darle ese poquito de vapor. Entonces, no sé, ¿qué os ha parecido, chicas? A ver, que le voy a dar la vuelta al aparato, que siempre me despido sin mostrar, sin saludaros directamente. Y me gustaría, si es posible, pues saludaros directamente para poderme despedir de vosotras, ¿verdad? A ver, chicas, decidme, ¿os ha gustado o no os ha gustado este tutorial? Si os ha gustado, dejármelo en los comentarios, por favor. Entonces, mañana seguramente que nos veremos en Facebook. E igualmente por la mañana, ya os lo confirmo, en mi perfil o en los grupos de Messenger, os paso el comentario de dónde emitiremos por la tarde. Y si os parece, decirme algo que os gustaría que os enseñara, porfa. Pues muchísimas gracias, Patti. Espero que sí, que te haya gustado la explicación. Luz Mari, ¿te gustó mucho? Muchísimas gracias, encantada. No sabéis lo que me anima que me hagáis estos comentarios y que me sigáis tanto en Facebook y estas cosas. Es algo pues que a las personas que como yo supongo que es lo que nos anima pues a continuar haciendo los tejidos, las muestras, las subidas. Estos días estoy subiendo menos cositas porque como voy liada con los directos, entre eso y luego las prácticas de coche, que también pues los chicos se tienen que examinar, tienen que ir haciendo las prácticas de coche, pues me despisto un poquito. Siempre voy moviendo los ojos porque no sé dónde mirar. Teóricamente la cámara está ahí, pero claro, si miro ahí no me veo a mí misma. Y entonces me quiero ver a mí misma, ver la cara que hago y voy torciendo los ojos. Y bueno, hoy no estoy haciendo muchas muecas con el cuello, porque normalmente también cuando estoy así, pues voy haciendo muecas con el cuello y no os habéis dado cuenta, por eso intento llevar pañuelos o algo, porque me entran los tics nerviosos aquí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que no os moleste demasiado que eso ocurra, que nos veamos mañana, y decidme por favor en los comentarios qué preferís que emita en Twitch o en YouTube, ¿vale? Y lo que la mayoría me diga, eso haré, ¿vale, guapas? Pues venga, nos vemos mañana, muy buenas tardes, noches, porque sé que en muchos sitios aún es por la tarde tempranito, en cambio aquí ya en España, pues fijaros qué hora es, pues serán cerca de las 8 de la tarde, cerca de las 8 de la tarde, ya dentro de un ratito marcharemos a casa a descansar, preparar la cena y esas cosas. Y nada, desearos muy buena tarde, un besazo y un abrazo. Hasta mañana. Venga, hasta luego. Un besazo.